Y bueno, hoy vamos a terminar el capítulo 2. Nos faltaban un par de diapositivas y vamos a trabajar en la lección 4, que es un nuevo tema, que es el tema de cuerpos líquidos. De igual manera, acá vamos a tener la presentación, vamos a ir desarrollando y bueno, colgaremos el video. Espero que esta mañana, la otra vez hoy viernes, voy a tratar de seguir haciéndolo hoy, ya que al final lo que pasó es que quedó muy pesado. Voy a ver si lo puedo seccionar y entonces así tal vez dura menos. Entonces, abrimos en la lección 3 la presentación del capítulo 2, justo después del ejemplo 9. El ejemplo 9 había sido lo último que habíamos hecho. Recuerden que había una pared de concreto que era premezclado, que se sostenía por medio de unos cables que iban a unas estacas. Sabíamos la tensión en cada cable y básicamente el objetivo era como encontrar la fuerza resultante total. Entonces, en ese caso, lo que teníamos que hacer era decir, bueno, A es el punto importante acá porque de ahí salen las dos fuerzas, entonces ese es el punto que nos interesa. La idea sería ver, digamos, entre A y B cuál es el vector y entre A y C cuál es el vector. Entonces, una vez que tenemos los dos vectores lambda, la fuerza que tenemos como magnitud acá de 540 y acá de 1200 en la cuenta AC, las podemos convertir en fuerzas como componentes. Y luego, de manera muy sencilla, sumamos X con X, Y con Y y Z con Z, y a través de Pitágoras podemos encontrar la resultante, y a través de la tangente inversa, a través de los cosenos directores podemos encontrar los ángulos con respecto a cada uno de los ángulos. A partir de acá lo que sigue, bueno, acá se veía la solución, y lo que sigue ahora es establecer el equilibrio de una partícula en el espacio. Entonces, básicamente, el principio es exactamente el mismo que cuando estábamos trabajando en 2 dimensiones, y lo que significa es que el cuerpo está completamente en equilibrio, es decir, no significa que no tiene fuerzas que están actuando sobre él, sino que la resultante de todas esas fuerzas es 0. Y si es 0 y son fuerzas en X, son fuerzas en Y y son fuerzas en Z, y todas son 0, cada una tiene que ser 0 por aparte. Entonces, de ahí que salen estas 3 ecuaciones, son las importantes acá, que es que toda la sumatoria de las fuerzas en X es 0, toda la sumatoria de las fuerzas en Y también, y finalmente la sumatoria de las fuerzas en Z es igual a 0. Más allá de esto, no hay nada nuevo. O sea, lo único que hay es calcular vectores, calcular fuerzas en componentes, y luego hacer sumatoria de fuerzas igualadas a 0. ¿Okay? Entonces, bueno, tenemos este ejemplo acá. Vean que el ejemplo dice que hay un cilindro que está acá que tiene una masa de 200 kilogramos y que está sostenido por los cables AB y AC. ¿Okay? Están agarrados en la parte más alta de una pared. Tenemos dimensiones por acá. Y hay una fuerza horizontal P que es perpendicular a la pared, y eso principalmente nos sirve para saber que esa fuerza P está únicamente en el eje X. Como habíamos dicho el otro día, este será el eje X, el eje que va de izquierda a derecha, el eje que va de arriba a abajo sería el eje Y, y el eje que sale o entra de la presentación sería el eje Z.
¿verdad? Entonces, el hecho de que esto sea perpendicular a la pared y la pared está en YZ, implica que la fuerza está toda en Y. Y que determinemos la magnitud de P y la tensión en cada cable. Entonces vean que cada tensión y la fuerza P son un total de 3 incógnitas que no conocemos y por lo tanto tenemos que usar 3 ecuaciones. Y por dicha las tenemos. Fuerzas en X, en Y y en Z. ¿Ok? Entonces vean que acá en la siguiente imagen lo que se ve es un diagrama del cuerpo libre. Básicamente vea que la pared no importa, la masa del cuerpo del barril tampoco, lo que importa es el punto A y saber que del punto A salen 4 fuerzas, ¿verdad? El punto A está siendo sometido por 4 fuerzas. Una de ellas es el peso del barril, ¿verdad? El cual siempre va hacia abajo, siempre será una fuerza en Y negativo. Y entonces tenemos que es esta que está aquí, que se llama W. La fuerza P, que ya nos decían que era una fuerza horizontal, está, ¿ok? Y en este caso hay que ver por qué las tensiones salen desde el punto A y no llegan al punto A. O sea, tenemos que ver por qué pasa eso. Y eso pasa básicamente porque si yo cortase acá el cable, o sea, yo corto aquí en cualquier punto entre A y B, yo entiendo que todo esto se cae y se va como hacia el lado de atrás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno se tiene que imaginar si yo corto el cable AB. Yo lo corto, todo esto se cae, pero se cae como yéndose hacia C. Eso significa que el cable AB lo está jalando de forma constante para mantenerlo en esa posición. Por lo tanto, la fuerza va desde A y hacia B. De manera análoga, si yo corto el cable AC, lo corto por aquí, todo esto se cae y se viene como hacia el frente. Entonces, el hecho de que esto se venga como hacia el frente implica que el cable AC está jalando hacia el punto C. De allí que la fuerza AB y la fuerza AC, ambas vayan hacia los puntos B y los puntos C respectivamente. ¿Ok? Entonces, vean que lo primero que tendríamos que hacer tal vez es establecer las coordenadas de los puntos. Son básicamente aquí 3 puntos, el punto A, el punto B y el punto C. ¿Okay? Entonces, las coordenadas del punto A, si el origen lo establecemos acá, vean que el origen se estableció a la base de la pared y en la pared. ¿Ok? Y bueno, no es a la mitad porque hay 8 y 10 de cotas, pero se estableció, digamos, en el punto de donde está alineado con el barril. Entonces, las coordenadas del punto A van a ser en X 1.2, ¿verdad? Que es esta coordenada que está aquí. En Y, el barril está a 2 metros de altura con base en esta cota que está acá. Y en Z, como establecimos el origen alineado con el barril, entonces no tiene coordenada en Z. Por lo tanto, el punto A en Z es 0. Entonces, las coordenadas de A son 1.2, 2 y 0, ¿verdad? Luego vamos a ver las coordenadas del punto B. Note que si el origen lo pusimos en la pared, entonces ni el punto B ni el punto C tienen coordenada en X, es 0, ¿verdad? Entonces la coordenada en X del punto B es 0. La coordenada en Y, de acuerdo con esta cota de aquí, son 12 metros. Y la coordenada en Z es 8 positivo. ¿Ok? 8 positivo. Ahora el punto C, bueno, ya dijimos que la coordenada en X es 0. La coordenada en Y también es la misma, es 12 metros. Y la coordenada en Z es menos 10 metros. ¿Ok? Ya con esa información, viendo en el dibujo,
deberíamos de tener las herramientas para poderlo resolver. Entonces me voy a pasar a la presentación acá de la cámara para ir trabajando el ejercicio y cualquier cosa, si hace falta, volvemos a la presentación. ¿Okay? Entonces, me traje la cartuchera del lápiz, entonces trabajaremos en lápiz. Dice que entonces las coordenadas, vamos a buscar acá. Y dice que entonces las coordenadas del punto A, ¿ok? El punto A tiene por coordenadas 1,2 en X, ¿ok? Tiene 2 de altura y tiene 0 en Z, ¿ok? Esas son las coordenadas del punto A. Vamos a ver si lo las coordenadas de el punto B eran 0 en X, teníamos que estaba a una altura de 12 metros y teníamos que estaba en 8 positivo en Z. ¿Ok? Y tenemos que las coordenadas del punto C eran 0 en X, también 12 en Y y menos 10 en Z. Entonces, si nosotros queremos encontrar los vectores desde A y hacia B y desde A y hacia C, tenemos que realizar las restas de las distancias con base en esto. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir la distancia, ¿verdad? La distancia que hay desde el punto A y hacia B, ¿verdad? Saliendo de A y llegando a B, en X es la coordenada en X de B, o sea, 0, menos la coordenada en X de A, o sea, 1.2. Entonces, la distancia de A a B en X es menos 1.2 metros. ¿Verdad? Y sí es claro, porque del punto A hacia B estamos yendo como hacia la izquierda. Y la izquierda en X es negativa. Luego, la distancia de A a B en Y. Entonces, ¿cuál es la coordenada de Y? Es 12 metros. ¿Cuál es la coordenada de A? Es 2 metros. ¿Okay? Entonces, en este caso, sería 10 metros. ¿Ok? Como estamos yendo hacia arriba, es positivo. Y finalmente, la coordenada de A, B en Z. Entonces, la coordenada de B en Z es 8 metros y la coordenada de A es 0. ¿Ok? Entonces, la distancia de AB en Z es 8 metros. ¿Ok? Luego, la distancia de AC en X. Igual, la coordenada de C en X es 0. 0 menos 1.2, que es la coordenada de C, ¿verdad? Entonces, tenemos que sería que la distancia de AC en X es menos 1.2 metros. ¿Okay? ¿Cierto? Ahora, tenemos que la distancia de AC en Y es igual 12 de altura que tiene el punto C, bien, 12 de altura que tiene el punto 12, acerco la mano, ahorita cambio aquí, 12 de altura que tiene el punto C menos 2 de altura que tiene el punto A. Entonces la distancia en Y son 10 metros. ¿Okay? Luego,
la distancia en Z es menos 10, que es la coordenada de C, menos 0, que es la coordenada de A. Entonces la distancia en Z es menos 10 metros. ¿Ok? Entonces vean que ya nosotros tenemos las tres coordenadas en cada caso. ¿Ok? Para encontrar la distancia total que hay de A a B y que hay de A a C, es necesario que hagamos un Pitágoras, ¿verdad? Es necesario que hagamos un Pitágoras. Entonces, tenemos que la distancia total de AB va a ser igual a la raíz de la distancia de AB en X al cuadrado más la distancia de AB en Y al cuadrado más la distancia de AB en Z al cuadrado. ¿Ok? La raíz de todo eso. Entonces, la distancia de AB sería igual. ¿Sí? Necesitamos la calculadora y entonces decimos, eso es igual a la raíz, ¿verdad? La raíz de, ¿cuáles eran las distancias? Menos 1.2 al cuadrado, más 10 al cuadrado, más 8 al cuadrado. Y eso nos da un número, digamos, esta vez no es un número tan bonito, es 12.86. ¿Ok? Entonces, la distancia de AB es 12.86 metros. ¿Ok? Y tendríamos que hacer lo mismo para AC. ¿Verdad? No voy a copiar la fórmula porque es exactamente la misma, solo que en el Pitágoras en vez de ser AB es AC. Entonces eso sería la raíz de menos 1.2 al cuadrado más 10 al cuadrado más menos 10 al cuadrado. Y eso da 14.19. Entonces la distancia de AC es 14.19 metros. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta el momento? Ya, dice, si pongo de A a C, no va a primero. Es que el punto, digamos, el punto de origen es A y el punto de llegada es C. Entonces, recuerde que para encontrar la distancia, siempre es el punto de llegada menos el punto de origen. Entonces, por eso es que vamos de A hacia C, es hacia la izquierda, por eso es negativo en X. Vamos hacia arriba, por eso es positivo en Y. Y vamos hacia atrás, por eso es positivo, por eso es negativo en Z. ¿Okay? Esa es la razón. Tenemos, ok, ahora, una vez que ya tenemos las distancias, lo que sigue es sacar los vectores lambda. ¿Ok? Entonces, recordemos que el vector lambda, ¿verdad? Que se representa con esta letra griega, de AB, por ejemplo, va a ser igual a poner la distancia de AB en X, que sería multiplicado por Y, más la distancia de AB en Y multiplicado por J, más la distancia de AB en Z multiplicado por K. ¿Okay? Todo eso, en un paréntesis, y dividido entre la distancia total. ¿Ok? Eso es el vector lambda. Entonces, el vector lambda sería la distancia en X menos 1.2 y la distancia en Y más 10J
la distancia en Z más 8K. Todo eso está en metros. ¿Ok? Y todo eso va dividido entre 12.86 metros también. Entonces vean que yo puedo hacer la división acá mismo. Entonces, de ahí que el vector lambda de AB sea dividir menos 1.2 entre 12.86. ¿Okay? Y redondeamos. Entonces vean que menos 0.09, y ya yo lo podría dejar ahí, pero bueno, en este caso, como tengo aquí ceros al principio, voy a usar 3 decimales. ¿Okay? Entonces, menos 0,93 en I. Luego sería 10 dividido entre 12.86. Y eso me va a dar 0.778. Vean que como, digamos, como sé 3 decimales en el primero, puedo usar 3 decimales en todo. Entonces eso sería J. Más, y tengo 8 entre 12.86, y eso sería 0,622. Y eso sería en K. ¿Okay? Entonces ya yo tengo el vector lambda de AB totalmente expresado. Y siguiendo una analogía similar, yo podría decir que el vector AC va a ser la distancia en X, que era menos 1.2 en Y, más la distancia en Y, que era 10 en J, más la distancia Z, que era menos 10 en K. Todo eso son metros. Y eso va dividido entre la distancia total, que son 14.19 metros. Y entonces de esa manera yo podría decir que el vector lambda de AC es menos 1.2 dividido entre 14.19, que sería menos 0.085 en I. 10 dividido entre 14.19 sería 0.705 en J. Y menos, como también es 10, va a ser el mismo valor, solo que negativo. 0.705 en K. ¿Ok? Entonces, llegar a esto es un resultado importante porque ya tenemos los vectores lambda de las dos cuerdas, que eso en general nos presenta, digamos, de las mayores dificultades porque es de lo más largo. Hay que calcular cada distancia, luego de cada distancia hay que calcular la distancia total con Pitágoras, luego hay que calcular cada uno de los componentes dividiendo, entonces eso por lo general es un poco largo. Ahora, nosotros teníamos el punto, ¿verdad? Entonces ahí estaba el punto, que era el punto A. Y entonces del punto A salían 4 cosas. Salía la fuerza W hacia abajo, porque era el peso. En el eje X salía una fuerza P, ¿ok? Y salían 2 fuerzas en el espacio. Esta era la tensión de la cuerda AC, y hacia acá estaba la tensión de la cuerda AB. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que ver si tenemos definidas esas 4 fuerzas en componentes. ¿Ok? Entonces decimos, para encontrar la tensión AC como vector, o sea, con sus componentes, eso es igual a la tensión AC como magnitud multiplicada por el vector lambda de AC. ¿Ok? Ahora, yo no sé cuánto vale la tensión AC como magnitud. Eso yo no lo sé. Entonces yo la dejo como una letra. O sea, yo dejo así, tensión AC. ¿Okay? Pero el vector lambda sí lo conozco. Entonces yo digo, la tensión AC como vector es la tensión AC, ¿okay?, multiplicada por el vector lambda, que
valía menos 0.085 en I más 0.705 en J menos 0.705 en K. ¿Okay? Eso era eso es lo que vale el vector AC. Pero yo puedo decir, bueno, yo voy a multiplicar. ¿Okay? Yo voy a multiplicar cada término por AC. Entonces me queda finalmente que la tensión AC como vector es menos 0.085 de la tensión AC en I más 0.705 de la tensión AC en J menos 0.705 de la tensión AC en K. ¿Okay? Yo allí tengo ya expresada la tensión AC en cada una de las componentes. ¿Okay? Necesito hacer lo mismo con la tensión AB. Entonces, la tensión AB como vector es la tensión AB como magnitud multiplicado por el vector lambda de A hacia A. De nuevo, en este caso en particular, porque hay problemas en los que uno conoce una de las tensiones, por ejemplo, yo tampoco conozco la tensión AB como magnitud, no la tengo. Entonces va a quedar de forma literal. Sería la tensión AB como vector es la tensión AB multiplicada por el vector lambda de la tensión AB, que era menos 0.093 en I más 0.778 en J más 0.622 en K. ¿Okay? Y de la misma manera que como hice con la tensión AC, perdón, tengo que distribuir en cada uno de los valores. ¿Ok? Entonces de allí que la tensión AB expresada en sus componentes es menos 0.093 de la tensión AB en I a 0.778 de la tensión AB en J más 0.622 de la tensión AB en K. ¿Ok? Y bueno, ese paréntesis al final no va. Entonces, ya tengo las dos tensiones expresadas en cada una de sus componentes. Luego uno podría decir, bueno, la fuerza P como vector sería la fuerza P en cada una de sus componentes. Pero tenemos que hay todo P en I. No hay nada en J y no hay nada en K. ¿Okay? ¿Por qué? Porque P va en la dirección del eje X únicamente. Entonces todo es I. No hay J ni hay K. Usted podría no poner eso. ¿Okay? Si lo pone, bueno, no está mal. Y finalmente, el peso. Pero el peso como tal no lo hemos calculado. Porque sabemos que el peso es la masa por la gravedad. La masa del barril S eran 200 kilos. ¿Okay? Entonces, 200 kilos multiplicado por 9.81 nos va a dar el peso. ¿Ok? Entonces, 1962. ¿Verdad? Sería 200 por 9.81, 1962 newton. ¿Ok? Y entonces ahora usted dice, bueno, yo quiero poner el peso así como vector. Entonces usted dice, bueno, es que el peso no tiene nada en I. Tiene todo en J, pero hacia abajo, porque siempre es negativo. Y tiene nada en K. Pero yo sé cuánto vale ese valor. Yo sé cuánto es W. W es 1962. Entonces, el vector W es 0 en I, menos 1962 en J y 0 en K. ¿Okay? Entonces, la conclusión de acá, de esta parte, es de gran importancia,
es estos 4 vectores. El de las tensiones AC y las tensiones AB, que son los más difíciles de conseguir, que tienen más pasos. Y entender que P es solo P en X y entender que W es solo en Y. ¿Ok? Una vez que tengamos las 4 fuerzas, o las 5, o las 3, todas las fuerzas que estén involucradas, que las tengamos como vectores, ya estamos listos para hacer la sumatoria de fuerzas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la sumatoria de fuerzas? ¿Ok? Es muy sencillo, hay solo 3 ecuaciones. La sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es igual a G. ¿Okay? La sumatoria de fuerzas en Y también. Y la sumatoria de fuerzas en Z de la misma manera. Entonces yo digo, yo voy a sumar todo lo que tenga Y, que es todo lo X, y eso lo igualo a Z. Todo lo que tenga J y todo lo que tenga K. ¿Ok? Esa es la estrategia. Entonces, ¿había algo en el vector AC que tuviera X, que tuviera Y? Sí, era. Entonces vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y teníamos menos 0.085 de la tensión AC. Esto era lo que era en I. Luego vamos a la tensión AB. Sería menos 0.093 de la tensión AB. P tenía alguien, ¿sí? Tenía todo P. Entonces era más P. W tenía alguien, no. Entonces más 0 de la parte de W, digamos. Y eso es igual a 0. ¿Ok? Entonces, recuerden que a la hora en que yo lo voy a meter al sistema de ecuaciones, tengo que ordenarlo. Ahorita lo vamos a ordenar. Luego vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces sería todo lo que tenga J. En el caso de AC era 0,705 de AC. En el caso de AB era 0,778 de AB. En el caso de P ya no había nada, era 0. Y en el caso de W era todo W, menos 1962 y eso es 0. ¿Ok? Luego va la sumatoria de las fuerzas en X. Ahora es todo lo que tenga K. Y entonces, en AC es menos 0,705. ¿Ok? En AB, 0,622. En P, 0. En W, 0. Y eso es igual a 0. Ahora, recuerden que cuando montemos el sistema de ecuaciones tiene que tener la primera variable, esto es una C. La primera variable todas las veces. La segunda variable todas las veces. La tercera variable todas las veces. Eso incluye los ceros, ¿verdad? Porque es que aquí es que es 0P. Después viene igual, acá tenemos que modificar esto, y después los números solos. Entonces, por ejemplo, aquí en Y, que tenemos un número solo, lo tenemos que pasar al otro lado del igual. ¿Ok? Entonces, el sistema de ecuaciones me va a quedar de la siguiente manera. Menos 0.085 de la tensión AC, menos 0.093 de la tensión AB, más P, igual a 0. 0,705 de la tensión AC, más 0,778 de la tensión AB, igual a 1962. Estaba negativo, pasa positivo. Y la última, menos 0,705 de la tensión AC, más 0,622 de la tensión AB, igual a 0.
¿Ok? Y este es el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver en la calculadora. ¿Ok? Entonces vamos a eso. Le damos modo 5, 2. La primera constante, menos 0.085. La segunda, menos 0.093. La tercera, 1, que es lo que está a la par de la P. La cuarta, que es el número solo, 0. Y obviamente, es un error porque no tenemos nosotros. La primera de la segunda ecuación, 0.705. La segunda de la segunda ecuación, 0.778. 0P, pues no va nada. Y del lado del igual, 1962 positivo. ¿Ok? Ahora bajamos a la última. Menos 0,705 es el valor de la primera incógnita. 0,622 el de la segunda. 0 y 0. Y ahora sí le damos igual. Entonces, la primera reacción, o sea, el primer valor es la primera incógnita. O sea, la tensión AC. Eso da 1236,44. Y como el peso está en newtons, porque era una masa que estaba en kilos y lo multiplicamos por la gravedad, entonces da newtons, estas respuestas son newtons. La tensión AB va a ser la segunda incógnita, o sea, 1401,43 newtons. Y la última respuesta es la fuerza P, que sería 235,43 newtons. ¿Ok? Y ese sería el resultado del ejercicio. Horrible. Utterly horrible. And fascinating. Entonces vean que es un ejercicio que, si bien es cierto, sí podemos decir que es un poquillo largo, no es demasiado complicado si seguimos el método correcto, ¿verdad? Entonces el método correcto es, o por lo menos no es el único, ¿verdad? Pero el orden que traté de seguir nos permitiría poder encontrar la solución. Y básicamente ese orden es encontrar cómo ingresó ese cálculo y cuando es que es modo 5.2. Vamos a ver en la calculadora. Yo sé que no se ve tan bien hoy por la sombra, pero note que, digamos, si yo le doy acá en modo ecuación, hay 4 opciones. La primera es un sistema de ecuaciones de dos variables. La que sigue es de 3 variables y luego vienen ecuaciones cuadráticas y cúbicas, la cuarta. Pero entonces le damos 2 y ahí ya ahí podemos poner las 4 variables. Bien. Entonces, volvemos a la presentación. Profe, Sí, diga. en la parte de P, lo que se pone es un 1. Sí, el valor que tiene P, digamos, como el 100% de P es en X, entonces es 1. Eso, así, digamos, así se pone. Porque en realidad son como porcentajes en el momento en que dividimos en la distancia. Y 0 en Y y 0 en Z. Ok, gracias. ¿Justo? A veces pasa que la incógnita también es el peso. ¿Verdad? Yo pude haberles dicho en este ejercicio, no, es que tenemos que la tensión de una de las cuerdas vale tanto, yo 1200, entonces se encuentra el peso del barril. Entonces allí también hubiera pasado que cuando hubiéramos tenido que poner el peso, hubiéramos tenido que poner W como incógnita y también hubiera sido 1, pero menos 1 en el caso de Y, ¿verdad? Porque es todo negativo. Bien, acá luego les queda unos ejercicios. Vean qué bonito, una torre. Entonces vean que aquí lo que no sabemos es la fuerza vertical P, esa no la conocemos, pero sí conocemos la tensión en uno de los alambres, que es AB. Entonces vamos a ir trabajando en la siguiente presentación. Quedan estos 3 ejercicios pendientes. ¿Okay?
Cualquier cosa, dependiendo de cómo avancemos, podemos regresar a hacer uno de estos. Pero la idea es que se hacen exactamente iguales a como hicimos el ejercicio anterior. Es encontrar las coordenadas de A, ya que todo sale desde A, de A va hacia B, de A va hacia C y de A va hacia D. Entonces todas las distancias de los puntos B, C y D menos el A. El A es el origen y B, C y D son el destino. ¿Okay? Vean que el origen de coordenadas lo pusieron aquí abajo en O. Entonces, nada más para ver eso, las coordenadas de A son 0 en X, 90 en Y y 0 en Z. Las coordenadas de B son menos 45 en X, 0 en Y 30 positivo en Z. Las coordenadas de C son 30 positivo en X, 0 en y 65 positivo en Z. Y las coordenadas de D son 20 en X, 0 en y menos 60 en Z. ¿Okay? Sí, ese sería el primer paso. Luego es calcular las distancias. Y luego de calcular las distancias, es calcular las hipotenusas con Pitágoras. Luego los vectores lambda. Luego las fuerzas en forma de componentes X, Y, Z, multiplicando la magnitud, que no la conocemos, por lambda. Y ya luego el sistema de ecuaciones. Entonces, hay que entrarle a estos ejercicios. Buenas noches. Besitos, besitos, chao, chao.